Del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Doctor Ochoa, gracias por su tiempo. Muy buenos días, ¿cómo están? Un gusto conversar con ustedes. De vital importancia porque los padres todavía tienen muchas dudas, quieren conocer las razones por las que deben acudir con sus niños a vacunarse y entendemos que los adolescentes serán ya inmunizados a partir de la próxima semana. Falta la precisión del día, pero es algo que se dará a conocer pronto. ¿Cuáles son las razones fundamentales por las que los padres deben apostar, ir por la vacunación de manera segura y confiada? Sí. Miren, hay varias razones. Si bien sabemos que el COVID no afecta tan frecuentemente a los niños y adolescentes y no hay tanta mortalidad comparando con otros grupos de edad, sí debemos recordar que sí se producen casos y sí se producen fallecimientos lamentablemente. En este grupo etario, por supuesto, los más afectados son los niños que tienen alguna comorbilidad, es decir, alguna enfermedad anterior. Sin embargo, el resto de adolescentes también pueden contraer COVID, pueden hacer, igual que los adultos, signos que duran bastante, como un COVID prolongado, y en un porcentaje muy bajo, recordemos que los niños y adolescentes pueden hacer esta patología propia, que es el síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica. Entonces, desde el punto de vista individual de la salud de los adolescentes, es importante prevenir la infección. Pero adicionalmente a eso, debemos recordar que ahora que se está vacunando a los adultos mayores en mayor proporción, están quedando casos justamente en este grupo que no está vacunado, que son los niños y adolescentes, y ellos potencialmente podrían ser una fuente de contagio. Pero eso quiere decir que se incrementó, doctora, sí, la hospitalización, se incrementó la incidencia, la positividad de casos en menores, en gran proporción. No en gran proporción. Si miramos la data, por ejemplo, de la primera ola y la de la segunda, se ha aumentado muy poquito, pero han aumentado un poco los números. Por supuesto, en este momento estamos en un buen momento de la pandemia para el Perú porque estamos con casos muy bajos de transmisión comunitaria. Sin embargo, es posible que esto aumente en las siguientes semanas, por eso tenemos que estar alertas, ¿no? ¿Se pero sabe? Además te quería... Sí, doctora, no, quería solamente para redondear, ¿se sabe? No he revisado las estadísticas del Ministerio. En general siempre han habido pocos casos, más bien estamos alertas que ante una tercera ola podrían haber más casos en jóvenes porque son los que están susceptibles, porque no están vacunados, ¿no? Recordemos que hoy en día, no solamente en el Perú, sino en el resto del mundo, de los pacientes que se hospitalizan por COVID, el gran porcentaje, más del 95%, se dan en personas no vacunadas y en algunos casos llega al 99%. Entonces, sí es posible que los niños puedan tener una enfermedad un poco más complicada y requerir hospitalización. Pero adicionalmente a las razones que he mencionado, el de poder lograr una inmunidad de rebaño, es decir, cuando tenemos mayor porcentaje de la población vacunada, está todo el tema de poder regresar a las actividades presenciales y sobre todo en los jóvenes el retorno a los colegios, a las universidades, ¿no? Porque hay un impacto gravísimo que se ha dado en la salud mental de niños y de adolescentes. Entonces, una de las razones principales para poder vacunar es poder volver a esta normalidad que incluye las actividades presenciales. El impacto va a ser tremendo. Y precisamente el Ministerio de Salud hablaba de esta población objetivo entre 12 y 17 años, que es 4,5 millones. Es una población activa, ¿no?, en el sentido de socializar y también por la etapa escolar. La garantía, entonces, de la vacuna nos permite pensar en un escenario de retorno. De hecho, el Ejecutivo lo ha dicho para marzo posiblemente, pero un retorno medianamente seguro. Bueno, yo esperaría que desde el día de mañana ya podamos regresar. Realmente, si vemos las experiencias de otras partes del mundo, se ha regresado al colegio aún sin tener a población pediátrica vacunada. ¿Y cuál ha sido la evaluación para esto? ¿Perdón? En otros países, ¿cuál ha sido el impacto del retorno de los alumnos a las aulas con el índice de contagio? Hay muchísima información, tanto de estudios que se han realizado como de los eventos en la vida real en colegios, donde efectivamente si se siguen los protocolos y se tienen a los adultos, a los profesores y las personas que trabajan en los colegios vacunados, las tasas de contagio en los niños han sido muy bajas.
obviamente siguiendo los protocolos, haciendo que los padres de familia no envíen al colegio niños que pueden tener síntomas o que han estado en contacto con personas con sospecha de COVID. Entonces hay varios protocolos que si se cumplen, realmente las tasas de contagio son bajas. Y cuando uno evalúa todo en medicina, tenemos que evaluar los riesgos, beneficios, y realmente el beneficio de poder hacer que nuestros niños regresen a las clases presenciales es muchísimo, muchísimo mayor que el riesgo de que se contagien y el temor que tenemos que esto pueda ocurrir, ¿no? Es un pedido reiterado de un gran número de padres, de autoridades incluso, pero no hay el visto bueno. Tenemos todavía experiencias muy incipientes de algunos colegios, instituciones que han vuelto, pero no es una política todavía generalizada, ¿no?, para estos meses. Doctor Ochoa, los menores, que están muy atentos a las noticias, también dirán: si a los adultos les restringen tanto, si no pueden regresar todavía a su vida habitual, incluso hay prohibiciones bastante extremas, por ejemplo, por el día de Halloween, la canción criolla, ni siquiera reuniones familiares, podrían ver ellos en el ejemplo, ¿no? Si los adultos no pueden reunirse, hacer su vida, digamos, social, ¿qué efecto va a tener en nosotros si también vamos a estar con las mismas prohibiciones? ¿Qué les diría a ellos en un lenguaje muy coloquial para su edad? Sí, que realmente es correcto que tenemos que seguir cuidándonos, es correcto que tenemos que ir acostumbrándonos a vivir con este COVID. Hay muchos sitios en los que ya se está pasando de una epidemia, ¿no?, una pandemia, a una endemia. Es decir, que este virus se va a quedar con nosotros probablemente por bastante tiempo, probablemente vamos a tener pequeñas olas cada cierto tiempo, y por lo tanto tenemos que aprender a regresar a esta nueva normalidad. Y por eso es tan importante que los jóvenes se puedan vacunar para que tengan esa protección adicional y se sientan seguros. Pero creo que en ellos también hay que enfatizar que si se quiere volver a esta presencialidad, y creo que ellos son muy conscientes, lo veo yo en mis pacientes chiquitos, que tienen que usar la mascarilla siempre y evitar estar en lugares conglomerados sin ventilación. Y tienen mucha conciencia, ¿no? Los pequeños tienen muchísima conciencia, sí, y en gran parte hasta prohíben a los padres, ¿no?, por ejemplo, salir sin la mascarilla, o les dan ejemplos tremendos. Doctor Ochoa, el consentimiento informado, ya se habló, volviendo al tema de la vacuna, de todo este protocolo que básicamente implica además el acompañamiento del padre, tutor. Entonces, el mensaje es que vayan, digamos, con toda la disposición. No sabemos todavía si van a empezar bajando 2 dígitos de 13 a 15 años, o de 15 a 17, de 13 a 15, o sería bueno comprometer, digamos, a toda la población en general. Sí, miren, no sé exactamente cuál va a ser la estrategia que va a aplicar el Ministerio de Salud, pero creo que lo más importante es transmitirle a los padres la información de que es una vacunación necesaria para regresar a nuestra normalidad, entre comillas, y que es una vacunación segura. Los estudios han mostrado que la respuesta inmunológica, es decir, los anticuerpos que neutralizan al virus, son muy buenos en población de jóvenes. La única vacuna aprobada, Pfizer hasta el momento, ¿verdad? ¿La misma dosis, la misma reacción en el organismo del menor? Sí, por parte de la FDA, la vacuna que está aprobada es la Pfizer. Por parte de la entidad regulatoria europea, la vacuna aprobada en este grupo etario es la Moderna. Debemos recordar a los padres que los niños, los jóvenes, van a experimentar, van a tener síntomas de reactogenicidad. ¿Eso qué quiere decir? Que igual que hemos tenido los adultos, van a tener fiebre, van a tener malestar, van a tener mucho dolor en el sitio de la inyección, y hay que explicarles que eso es parte del proceso, que nuestro organismo está respondiendo a la inyección que hemos recibido, a la vacuna. Eso es la reactogenicidad. Es la misma Entonces, dosis, si ¿verdad? Saben, sí, correcto. Para este grupo etario es la misma dosis, y si ellos saben que esos síntomas se esperan, obviamente ya están alertados y saben que esto es transitorio, 1 o 2 días de sintomatología que puede pasar con una administración de paracetamol y no hay mayor problema. También es importante mencionar, y permíteme aquí decir, que también se han reportado a nivel mundial, luego de la administración de la vacuna a los jóvenes en general, no solo adolescentes, pero a los adultos jóvenes, algunos casos de pericarditis y miocarditis. Estos son eventos raros, básicamente el adolescente puede tener
dolor torácico, palpitaciones, sensación que le falte el aire y tiene que ser evaluado por un personal de salud. Pero en el acto, ¿qué debería hacer el padre? Sí, el padre entonces tiene que saber que esto es una posibilidad muy remota, muy pocos casos con los millones de dosis que se han aplicado. Sin embargo, debe reconocer estos síntomas para poder acudir a un establecimiento de salud. Felizmente estos casos son leves y son transitorios. Pero ojo, lo importante para el personal de salud y para todos nosotros los padres es saber que cuando comparamos estos riesgos mínimos de que se produzca esto, el riesgo es menor al beneficio potencial de que los niños no se contagien, de que los niños o los adolescentes vacunados no se hospitalicen, que no fallezcan. Y también hay que recordar que por la propia enfermedad del COVID pueden darse casos de miocarditis y pericarditis que son mayores que los que uno ve con la vacunación. Por lo tanto, otra vez, cuando uno evalúa el riesgo-beneficio, el beneficio es muchísimo más alto de vacunar que estos potenciales riesgos. Entonces, la población tiene que saber que esto está descrito, que es raro, pero que obviamente el beneficio de la vacunación, por donde lo veamos, es mayor para nuestros adolescentes. Doctora Ochoa, muy amable, gracias por todas estas pautas y además que nos permiten aterrizar en estas dudas que tienen todos los padres de familia respecto a esta vacunación. Solo una última pequeña para culminar, variando un poco de tema. Usted estaba o está liderando los ensayos clínicos de CureVac. ¿Cómo van, digamos, los avances con este laboratorio? La vacuna alemana, ¿verdad? Sí, la vacuna CureVac, que es una vacuna de RNA mensajero de una empresa alemana. Nosotros hemos ya hecho los análisis finales y lamentablemente el nivel de protección de esta vacuna no ha sido tan alto como el que se esperaba. Recientemente la empresa nos ha informado a todos los investigadores y a los participantes que no va a continuar con la aplicación de autorización frente al ente regulatorio de medicamentos en Europa, que es la EMA. Sin embargo, ¿por qué? ¿Por qué lo está haciendo? Porque ahorita se está dedicando al desarrollo de su vacuna de segunda generación, ¿no? Es la especial que muchos laboratorios están produciendo para controlar y contrarrestar las variantes. Sin embargo, debo mencionar que a nivel nacional y en todos los estudios, en los más de 30 sitios de investigación que tenemos, el estudio continúa, es decir, nuestros voluntarios siguen siendo evaluados hasta completar el año de seguimiento como se había quedado inicialmente. Importantísimo el aporte de la ciencia y además la importancia, ¿no?, de los estudios clínicos de aquellas personas que son voluntarios para seguir avanzando en este camino de combatir la COVID-19 o por lo menos poder paliar, ¿no?, los efectos tan negativos. Doctora Teresa Ochoa, muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes, buenos días. Infectóloga pediatra y directora del Instituto de Medicina Tropical.